de la vocación. Esto estamos viendo entonces ahora de manera particular distintas áreas en las cuales el Señor nos ha llamado. Vimos ese llamado que tenemos como trabajadores y la semana pasada vimos ese llamado que tenemos como familiares, es decir, tanto como esposos y esposas, padres e hijos y en general el resto de la familia extendida en la que el Señor nos ha puesto. Hoy estaremos viendo acerca de nuestro llamado como ciudadanos, pero brevemente, simplemente algunos recordatorios de algunos puntos que vimos la semana pasada. Tenemos que recordar que el Señor nos instruye a nosotros por medio de la familia de diversas maneras. El matrimonio cristiano debe ser una ilustración del Evangelio, que así como Cristo se dio a sí mismo por la iglesia, dio su vida por ella, el marido está llamado a rendir su vida por su esposa. Pero así como la iglesia, en respuesta a esa obra de Cristo, se sujeta voluntariamente a su Señor y cabeza, de la misma manera entonces la esposa se sujetará a su marido como al Señor. Obviamente ese es el contexto. En todo lo que sea agradable y que sea la voluntad del Señor, la esposa está llamada a sujetarse. De la misma manera, hay muchas reflexiones que uno debe sacar si el Señor lo llama a uno a ser padre de familia. Porque así como uno ve que los hijos de uno dependen en gran medida y por muchos años de su vida de uno, debemos recordar que de la misma manera nosotros dependemos de Dios para todo. Él es quien nos da a nosotros vida y aliento y todas las cosas, dice Pablo en el sermón a los atenienses. Muy bien. Entonces quiero compartir un fragmento de una lectura que tuve esta semana de un predicador llamado Edward Payson, y él vivió de 1783 a 1827 y él está redactando acerca de por qué los padres deben educar a sus hijos para Dios. Obviamente toma una analogía un poco extendida acerca de cómo la madre de Moisés lo tomó para educarlo, y entonces de la misma manera dice él, Dios nos ha prestado, o sea, los hijos que tenemos son realmente posesión de Dios, pero Él nos los da a nosotros, nos los encomienda para que los eduquemos para Él. Entonces, él dice lo siguiente, ya cerca de concluir: aquí, mis amigos, podemos observar a la verdadera religión cuando prevalece en el corazón. Santifica todo. Despliega las acciones más comunes de la vida aceptables a Dios y les da una dignidad e importancia que en sí mismos de ninguna manera merecen. De esta manera, el cuidado y la educación de los hijos, sin importar cuán frívolo o trivial, es considerada por algunos, deben ser atendidos desde una perspectiva de la gloria divina. Cuando esto se hace así, se convierte en una parte importante de la verdadera religión. Entonces, hermanos que tienen hijos, no es nada trivial. Cuando recordamos con perspectiva eterna la crianza de nuestros hijos, nosotros verdaderamente estamos agradando al Señor. Muy bien. Entonces, nuestro llamado como ciudadanos. El autor, uno de los autores, bueno, aunque ambos autores son de los Estados Unidos, uno de ellos en particular, tiene una breve reflexión acerca de los atentados bien conocidos del 11 de septiembre del 2001, y que en respuesta muchos ciudadanos estadounidenses colocaron banderas enfrente de sus casas, y de hecho eso todavía se puede observar en varias casas por allá, y en respuesta también oraron por la nación, y algunos repetían continuamente que Dios bendijera a los Estados Unidos. Entonces se pregunta, ¿estuvo eso mal? Porque algunos empezaron a plantearse si podía haber como alguna especie de idolatría hacia la nación. Algunos no se sentían cómodos. Deben ser los cristianos patrióticos. Es ondear la bandera, idolatría. Aunque muchos podían estar de acuerdo en que había que tener represalias contra los enemigos que los atacaron y que llegaron a causar tantas muertes,
como se suele decir, a tantas personas inocentes, ¿no se supone que los cristianos deben perdonar? Planteará alguno. Entonces, mientras un sector del país se reunía para apoyar al presidente y a los militares, algunos cristianos estaban recelosos acerca de que las autoridades terrenales tuvieran ese poder de la vida y de la muerte, de declarar la guerra. Y él dice, y algunos mismos que antes no apoyaron a Clinton en políticas similares, ahora se estaban apoyando al presidente en ese entonces, a Bush. Los asuntos acerca de la Iglesia y el Estado suelen ser temas espinosos, podríamos decirlo de alguna manera, no solo en el ámbito legal, sino en la propia vida de uno como cristiano. ¿Hasta qué medida podemos ver que la Iglesia y el Estado se apoyan o en qué medida están ellos en conflicto? Algunos cristianos tienen una conducta o una conciencia culposa, mejor dicho, acerca de manifestar su adherencia a un Estado secular o a mostrar su afiliación a algún partido político. Se argumenta, dirán ellos, que nosotros no vivimos en una nación cristiana y que por tanto solo los individuos deben de tener fe. El Estado como tal, en nuestro caso Costa Rica, no debería promulgar una religión oficial, aunque en el caso de nosotros ni siquiera es obviamente el cristianismo protestante, es la religión católica. No tendría el Estado por qué tener una religión. Entonces algunos se plantean, no debemos confundir las cosas. Esta religión civil, por llamarla de alguna manera, del patriotismo no es lo mismo que la fe salvadora. Entonces hay preocupaciones en algunos si se debe saludar a la bandera, si se debe tener a esta bandera desplegada en el edificio donde la iglesia se congrega, que ahí se pueden visitar algunas congregaciones y estarán, ¿verdad?, las banderas de diferentes países también ahí desplegadas. Se preguntan si realmente este amor natural hacia el país debe ser algo visto con cautela. Los cristianos han de ser extranjeros en tierra extraña, y si ellos deben involucrarse con su nación o su gobierno, deben ser como críticos, llevando a cabo el papel del profeta que denunciaba al rey. Entonces hay algunos que piensan de esta manera. Debemos estar lo más alejados posibles del Estado, debemos ser muy recelosos, debemos guardarnos de manifestaciones patrióticas. Pero incluso dentro de aquellos que critican el cómo son las cosas, hay que también reconocer que no todo se resolvería con un Estado que promulgue ser cristiano. Y el autor plantea este escenario. Si los creyentes reconocemos que si no es por la gracia del Señor, nosotros fallamos constantemente en guardar la misma ley de Dios, aunque está ese anhelo por agradarle en todo, ¿cuánto menos van a poder los incrédulos guardar la ley de Dios y van a guardar las leyes? ¿Cómo podrían los incrédulos obedecer a la ley de Dios si sabemos que eso solo viene como una obra del Espíritu Santo? Los cristianos creen, o creemos, que con base en nuestra fe nosotros podemos decir con toda propiedad que el aborto está mal. Pero ¿cómo podría, van a argumentar los opositores, cómo podrían ustedes imponer esta postura a otras personas con otras creencias en una sociedad que es plural y secular? Entonces son planteamientos que nosotros debemos tener. Otros dirán que si la nación se apega a un credo, pues entonces esa es la manera en la que debe gobernarse. Nuevamente la doctrina de la vocación nos viene a nosotros a ayudar para ordenar varios de estos asuntos que suelen ser un poco turbios para algunos. Ser un ciudadano de una nación particular es un llamado divino. Nuevamente, como todo lo que hemos visto, algo que no está en nosotros. El país en el que nacemos es donde el Señor nos ha llamado. Yo no escogí dónde nacer. E incluso los que luego se trasladan a otras naciones, hay que reconocer que eso es la providencia del Señor trayendo las circunstancias para llevarlos a donde Él quiere que estén. Y muchos están aquí en Costa Rica porque eso es lo que el Señor ha querido. Porque por las diversas circunstancias de la vida, así fue como Él ordenó. Y no solamente para que se trasladaran a este país, sino para que este mismo día estén hoy aquí escuchando la palabra de Dios en este lugar. Eso ha sido el Señor. Y Dios entonces obra también por medio de los gobiernos, y Él está detrás de las instituciones culturales.
y como tal su ley moral siempre es vinculante, independiente de la cultura e independiente de que las personas le conozcan o no. Él siempre opera. Eso sí, la nación no es un sustituto ni debe ser jamás confundida con su iglesia. Es una separación que siempre debemos mantener. Pero el hecho de que separemos al Estado, a la nación de la iglesia, no significa que entonces el cristiano no tiene nada que ver con su ciudadanía terrenal. Los cristianos estamos llamados a ser buenos ciudadanos, hombres y mujeres que guardan las leyes del país en el que viven, siempre y cuando todas estas leyes son conforme a la voluntad de Dios, como veremos más adelante. Nosotros tenemos que ver la autoridad de Dios asomándose por detrás de las autoridades seculares que nos gobiernan. Y por tanto esto implica que debemos obedecer a nuestros mandatarios. Porque en última instancia, y más en un país que también elige, tenemos que recordar que ni aún el mandatario ni el presidente sigue siendo un gobernante absoluto. Hay poderes en el Estado que se regulan entre sí mismos, o ese es el fin para el cual están constituidos, y que en última instancia somos nosotros, o, de nuevo, Dios a través de nosotros, que los elige cada vez que tenemos la oportunidad de ir a las elecciones y votar por ellos. Entonces no podemos ser indiferentes a las personas que van a ocupar esos cargos de poder que tienen una autoridad intrínseca. Entonces, los cristianos vivimos en las mismas comunidades con los incrédulos. No solo trabajamos entonces el uno al lado del otro, no solamente en las mismas familias habrá cristianos conviviendo con no cristianos, sino que en términos generales vivimos en una nación en la que hay tanto creyentes como incrédulos. Y tenemos todos los mismos deberes cívicos: el votar, el involucrarse en la política, el apoyar ciertas causas, el aportar a la comunidad, y ejemplos similares son todos partes del llamado de ser un buen ciudadano. En países que tienen ejército, servir a las fuerzas militares debe verse como parte de ese llamado también. Es parte de la vocación cristiana, el saludo a la bandera, el tener una estima, un amor por el país en el que el Señor lo ha puesto a uno, es parte del ser un buen ciudadano, es parte de la vocación cristiana. Todos los creyentes, sin importar en la cultura en la que estén, tienen el llamado a comportarse según las autoridades han estipulado en el lugar donde viven. Obviamente esta tarea es más difícil para creyentes que vivan en gobiernos que son autoritarios, en dictaduras, o más aún en gobiernos que los persiguen a ellos mismos por causa de la fe. Pero incluso ahí el llamado persiste. Nadie está llamado a excusarse. Es que este gobierno por tal y tal razón no merece que yo guarde las leyes. Recordemos que debemos siempre separar ese oficio de la persona. Yo no puedo justificar que el hecho de que el gobernante que esté ahí no lo vea capacitado para ejercer su oficio como una razón válida para decir que entonces yo no me voy a pegar a ninguna ley o a lo que él quiera mandar. Dios utiliza el orden social, la cultura, el gobierno, como parte de lo que nos llega a moldear a nosotros. Y debemos reconocer que la manera en que nosotros pensamos muchas veces, la manera en que actuamos muchas veces, todos esos lazos familiares, los hábitos sociales, nuestra identidad misma en muchos sentidos está moldeada por la cultura. Y Dios lo utiliza para que su voluntad sea hecha. Y sí, reconocemos que la cultura como tal, como fruto de la creación humana, está manchada por el pecado, y no todo lo que es culturalmente aceptable es culturalmente aceptable para un cristiano. Pero de nuevo, tenemos que reconocer que eso ejerce una influencia sobre nosotros y por tanto debemos estar atentos. Y debemos reconocer que Dios aún trabaja por medio de esta carga cultural en la que somos formados. Pero cuando decimos que la ley moral de Dios es vinculante, es que aún en naciones, en tribus, que no tienen la más mínima noción acerca de quién es Dios, aún podemos notar ciertos patrones similares de conducta y que cierto tipo de crímenes, pecados propiamente, son vistos como crímenes
sin importar en la cultura a la que usted vaya o que usted examine. ¿Por qué es esto así? Bueno, la palabra de Dios nos lo dice con claridad, que es porque hay un entendimiento ciertamente entenebrecido de la ley de Dios que tiene cada ser humano. Vamos a Romanos capítulo 2. En Romanos 2, 14 y 15 leemos lo siguiente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Porque hay un entendimiento de un bien y del mal, es por esa obra de la ley escrita, que no debemos confundir con la promesa del nuevo pacto de que el Señor iba a escribir la ley en nuestros corazones. No es que las personas tengan el conocimiento de la ley de Dios pleno, pero hay una obra de esa ley que acusa la conciencia de todo gentil, de todo incrédulo, y que le acusa en sus razonamientos. Y que las personas, cuando van en contra de ellos, saben que hay algo que no los deja estar cómodos, y no obstante se empeñan en seguir contra ese razonamiento, ese razonamiento sí que les acusa su conciencia. Para nosotros comprender plenamente la ley de Dios necesitamos esa obra sobrenatural de la regeneración y tener su voluntad revelada en la palabra de Dios, tener las Escrituras al alcance. Pero el punto es, hay una sensibilidad moral en cada ser humano. Y hay personas que por eso hacen cosas que son moralmente correctas. Pero no es jamás una afirmación de que se puede llegar a ser justo delante de Dios por hacer algunas cosas moralmente correctas, por guardar algunas de estas leyes naturales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nadie puede guardar perfectamente la ley de Dios. Es lo que Pablo inicia diciendo en este mismo capítulo 2, en el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y en última instancia nadie está exento. Pero ese es el punto. Entonces tenemos lo siguiente: hay diferentes culturas que moldean nuestra forma de ser, pero aún en esas culturas se pueden ver vestigios de un entendimiento de esa ley moral de Dios por esa obra que acusa las conciencias de los hombres y que por tanto le da un orden a la sociedad en su forma de manejarse. El hecho de imaginarse una sociedad sin ley no es posible. En ese sentido, esos sueños ficticios de anarquía son simplemente irreales. No, hay una ley que guardar. Por eso los reformadores, como recientemente también hemos escuchado, hablaron de esos tres usos de la ley. Tenemos que recordar que uno de ellos, ¿verdad?, es el uso civil, y es para frenar a los pecadores del mal, para que nosotros como seres humanos podamos coexistir en sociedades sin despedazarnos unos a otros. Luego tenemos el uso pedagógico, que nos recuerda nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de Cristo. Y finalmente tenemos ese uso didáctico, en el cual la ley de Dios sigue siendo la norma para el cristiano en cuanto a cómo debe vivir su vida. Y de nuevo, todo esto independientemente de la cultura en la que nosotros estemos. Y la ley civil, en su uso civil, sigue teniendo vigencia para toda persona, sea cristiana o no. De nuevo, vivimos en días de aparente relativismo cultural que algunos dirán, no, es que la moral es un asunto relativo también. En algunas culturas tal cosa es aceptable, pero en estas otras culturas no lo aceptamos. Pero hay que respetar cada cultura. Obviamente es una gran inconsistencia, porque muchos de los que proclaman este relativismo son selectivos en cuanto a qué quieren defender. Y claramente, aún en personas, de nuevo, incrédulas, hay algo que les acusa a la conciencia de que algo no está bien. Por ejemplo,
muchos conocen, ¿verdad?, acerca de la obra de Jim Elliot y la obra Entre los Guarani, o Auca, como también se les conoce. Si ustedes leen un poco más la historia de esa obra misionera, también se enterarán de que muchos grupos de conservadores se oponen a esa obra misionera porque dicen que están destruyendo la cultura de estos indígenas. Lo mismo también con una tribu Sarawak, creo que sería la pronunciación en el Amazonas. ¿Qué hacen ellos? Por ejemplo, ellos asesinan literalmente a los bebés que nacen con malformaciones, porque lo ven como una maldición. También si nacen gemelos o trillizos, hay que matarlos, es una maldición. Y hay un caso ahí conocido de una niña que sobrevivió a los intentos de asesinato de las personas de esta tribu llamada Hakani, si alguno desea investigar. Vamos a defender eso como, ¿es que esa es la cultura de ellos? ¿Es eso algo socialmente aceptable? No. Hay algo que está mal, que hay algo que es injusto y por lo cual uno debe luchar para que eso sea transformado. Eso fue lo que movió a misioneros para luchar contra la práctica en la India, si mal no recuerdo, de que cuando moría el esposo había que quemar a la viuda también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a defender eso como esa es la cultura de ellos. Vamos a dejar que las cosas sigan ese rumbo. Podía quedarse William Wilberforce tranquilo de que es que la esclavitud es vista normal en esta sociedad británica, es la manera en que nosotros nos desempeñamos. No, él notó la injusticia detrás de ello y luchó a favor de la abolición de la esclavitud. Nosotros no podemos en nombre de la cultura justificar lo que no se puede justificar y aquello que es pecado. El infanticidio siempre es pecado. Lo fue cuando estaban las prácticas en la antigua cultura griega de sacrificar niños. De hecho, un día de esto salía la noticia de que por fin los arqueólogos encontraron una evidencia sólida que les apuntaba acerca de ese tipo de sacrificios. ¿Qué van a decir uno? Es que esa era la cultura de aquella época. Pero ¿qué es lo interesante? Que eso sigue dándose al día de hoy. ¿Por qué? Porque las supuestas democracias occidentales avanzadas quieren legalizar el aborto. La matanza de niños sigue siendo pecado. Lo fue en aquella manifestación cultural en los días del Imperio griego y lo sigue siendo también en nuestros días. Y tenemos que seguirlo denunciando como un gran mal. Un buen ciudadano de cualquiera de estas sociedades trabajará para cambiar el mal, por más institucionalizado que esté, por el bien de la cultura misma. Por supuesto, vivimos en días en que se quiere hacer callar a los cristianos, silenciarnos para que nosotros no actuemos según nuestras propias convicciones morales para atender los males de la sociedad. Su religión es la que dice que el aborto es malo, pero hay otras personas con convicciones religiosas distintas en cuanto al origen de la vida. Ustedes no tienen el derecho de imponer su creencia religiosa a otras personas en cuanto a este tema, y así con diversos temas de la actualidad. Pero creer que es malo matar a los infantes en la matriz no es parte del credo religioso cristiano como tal, es un principio moral, no teológico, y como tal aplica a toda sociedad. De nuevo, ¿por qué? Porque lo entendemos por la palabra de Dios, de que Él ha definido un estándar moral, de que hay algo que es el bien y lo que es el mal. Debemos recordar que lo que hace una persona cristiana no es su adherencia a un conjunto particular de creencias morales. Un cristiano es aquel que por la fe en el Señor Jesucristo es salvo de sus pecados. Y en efecto, la fe sí no puede ser impuesta en alguien más. Yo no puedo imponerle que usted sea cristiano, pero sí puedo hacerle ver de que el aborto, de que el matrimonio entre personas del mismo sexo y otros temas no están bien. La moral es para cada persona sin importar su religión y su cultura. Y los cristianos hacen bien al trabajar por la justicia social, al pelear contra la corrupción, al defender a los no nacidos, al denunciar la pornografía y la inmoralidad sexual, al defender un derecho de educar a nuestros hijos, a guardarlos de lo que el Estado quiere como su agenda de educación, y si no instruirlos en una cosmovisión bíblica. Es válido luchar por estas causas.
No son asuntos religiosos en sí, sino morales. Y los cristianos, en nuestra vocación como ciudadanos, debemos sostener el uso civil de la ley. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios nosotros la conocemos ahora con mucho mayor claridad. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos guiados por una conciencia falible, sino que somos guiados por la autoritativa palabra de Dios. Eso sí, no debemos confundir el activismo moral o el activismo político con el llamado cristiano y espiritual de proclamar el Evangelio a todas las naciones. Ahora, eso sí debemos siempre recordarlo. El mandato que tenemos de hacer discípulos a todas las naciones no es un llamado político, es un llamado a proclamar el Evangelio. Pero de nuevo, ese llamado que nos da el Señor Jesucristo, ese mandamiento de serle testigos, es para toda cultura. ¿Por qué? ¿A quiénes nos llamó el Señor a discipular? ¿Qué es lo que nos dice Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20? Bueno, dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A todas las naciones. Es lo que vemos también cuando vamos a Hechos y en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo desciende sobre personas ¿de qué regiones? Bueno, leemos que a partir del versículo 9 al 11, sobre partos, sobre medos, elamitas, los que habitaron en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Para toda cultura, para toda nación. Y lo sabemos porque en el día final, en ese cuadro hermoso, leemos acerca de una multitud redimida en Apocalipsis 7:9, una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, sin importar donde el Señor me tenga, ahí yo estoy llamado a proclamar su Evangelio, porque yo sé que en el día final, en esa gran multitud que no se puede contar, habrá personas de cada tribu y de cada nación y de cada lengua. Pero todos ellos, los que han sido antes que nosotros y los que estamos ahora y los que serán después de nosotros, aunque somos salvos por la fe en Jesús y somos ciudadanos ahora del reino de Cristo, seguimos permaneciendo en esta tierra hasta que el Señor Jesucristo vuelva o hasta que nosotros muramos, y por tanto somos también ciudadanos de las naciones en las que estamos. Entonces eso nos lleva a las vocaciones del gobierno. Entonces, como sabemos, Dios dijo, no era bueno que el hombre estuviera solo, se instituyen las primeras comunidades, las sociedades, y es la responsabilidad del cristiano involucrarse y con responsabilidad involucrarse en la cultura en la cual Dios le ha puesto, es parte de su llamado. De nuevo, como les decía, toda sociedad requiere leyes, no es posible una comunidad sin ningún tipo de ley. Y ocupar estos oficios terrenales es una vocación digna para un creyente. De nuevo, yo no sé el caso de cada uno de ustedes, pero en general, en el contexto, como fui creciendo, el sentimiento en general es como el cristiano no debe meterse en la política. El cristiano no tiene nada que estar haciendo en la política. Esa era la manera en que ha sido esa postura de muchos. Nosotros ya estudiamos, ¿verdad?, Romanos 13 y acerca de la autoridad, y cómo Romanos 12 también
antecediendo ese texto acerca de las autoridades, nos enseñaba a nosotros cómo no somos nosotros los llamados a vengarnos por nuestra cuenta, sino que dejemos todo juicio a Dios. Él se vengará por nosotros. Y somos instruidos cómo Dios lleva eso a cabo en esta tierra. ¿Cómo lo lleva? Por medio de las autoridades terrenales, porque ellos son sus servidores, ellos son los que llevan la espada para castigar al que hace lo malo. Dios es el único que puede reclamar autoridad absoluta en sí mismo, pero todos los demás oficios gubernamentales derivan esa autoridad que tienen porque Dios se las ha dado, de nuevo para castigar al que hace lo malo. Y aún ese gobernante no conozca al Señor, Él le llama mi servidor. Y es lo que tenemos también en varias partes del Antiguo Testamento, cómo Dios llamaba a Nabucodonosor su siervo, aun cuando este hombre ni sabía quién era el Señor. Dice de Ciro que era también su instrumento para hacer su voluntad y para castigar a su propio pueblo. Aunque estos hombres no sabían quién era el Dios vivo y verdadero, pero eran sus servidores. Y de la misma manera debemos reconocer que aún en hombres que no tienen temor de Dios, cuando castigan al malo, son instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo ese juicio. De hecho, uno de los escritos claves de Lutero también acerca de la vocación fue un panfleto que él tituló "Si los soldados también pueden ser salvos". ¿Por qué? Porque en los días de la Reforma, las personas ahora tienen acceso a las Escrituras y empiezan a hacerse preguntas. Una pregunta que tampoco era nueva. Si recuerdan el curso de historia, parte de los cristianos que fueron salvos durante los días del Imperio Romano se preguntaron si podían también servir dentro del ejército romano. Y algunos incluso prefirieron también morir para no tener que quitar la vida a alguien más. Pero la pregunta vuelve de nuevo en la época de la Reforma y se preguntan de nuevo, es que si el cristiano debe amar a su enemigo, no puede ser soldado porque eso implica quitarle la vida. Tampoco podrían ser jueces porque el juez es el que los castiga y da la sentencia definitiva para que mueran. Razonaron entonces que los cristianos no podían servir como soldados o como jueces. En respuesta, Lutero preparó este panfleto y él preguntaba si era permitido para Dios tomar una vida o castigar el pecado. Y por supuesto, Dios tiene todo derecho. Él puede quitar la vida y castigar el pecado. Pero entonces, sostuvo Lutero, Dios obra por medio de estos oficios del juez y del soldado, quien toma la vida y castiga el pecado. Y los cristianos pueden ocupar estos oficios, siendo llamados divinamente a estas vocaciones. Así, un soldado está amando a su prójimo cuando protege su país, y un juez ama a su prójimo cuando envía a un prisionero a la cárcel o lo entrega a su verdugo. Y de paso, el que es verdugo también está ejerciendo una vocación válida. Esto no niega el mandamiento de amar a nuestros enemigos y de perdonar a quienes nos ofenden. ¿Por qué? Porque en sus vidas personales, estos soldados, estos jueces, estos verdugos, deben amar a su prójimo, deben amar a sus enemigos. Fuera de ellos no están con el derecho de llevar la espada. Es en ese contexto específico que esa autoridad les es dada. De nuevo, recordemos que nosotros no podemos tomar la ley en nuestras propias manos. Romanos 12 nos lo recuerda. Dejad todo juicio a Dios. No debemos tomar venganza personal. Dios lo hará por nosotros. Cuando alguien comete un crimen, no es mi deber perseguir al malhechor, mi deber es llamar al policía. También recientemente, ustedes, no sé si alguno se dio cuenta de esa noticia, ¿verdad? De que unos en moto iban a asaltar a una muchacha y alguien del carro, ¿qué hizo? Quiso tomar la justicia en sus manos y le lanzó el carro a los de las motos y ellos murieron. Se salió de su llamado. Ese no era su deber. No es algo en lo que nosotros podamos decir que bien, tuvieron su merecido. ¿Por qué? Porque no nos corresponde a nosotros. Hay un funcionamiento, hay un orden civil que nosotros debemos respetar. Y de nuevo, el desorden que se viene cuando las personas actúan fuera de su esfera vocacional es evidente.
De nuevo, como les comentaba hace unas semanas, en lo que está sucediendo en los Estados Unidos con esos enfrentamientos entre ciudadanos y policías. Y en general, lo podemos ver cada vez que hay manifestaciones. Que a veces nosotros nos quedamos con las huelgas que se dan acá, o los paros, pero hay que recordar lo que ha sucedido en partes de Europa, donde son enfrentamientos entre civiles y las fuerzas armadas de su propio país, donde hay muertos también. Son personas saliéndose de su llamado. El autor mismo también hace una autocrítica. Dice que para los días posteriores a los atentados del 11 de septiembre hubo personas que se fueron a las mezquitas y las atacaron, que fueron y atacaron a otros musulmanes y a personas que sospecharan que fueran árabes, fueron por su cuenta y los atacaron. Eso fue injusto, eso fue pecaminoso. Lo mismo también es que un juez no puede solicitar una orden contra un vecino simplemente porque le molesta, o solicitar que alguien sea puesto en la cárcel porque tiene un altercado en la calle. ¿Por qué? Porque ese no es su llamado. Se está saliendo de... En ese contexto él está llamado a amar a sus enemigos. Él solo puede ejecutar su oficio cuando está así autorizado por la ley. Lo mismo los policías, lo mismo los soldados, el presidente, los legisladores. Todos deben de actuar conforme a un código de ley objetivo y formal que los ha ratificado en su oficio y por tanto les concede y a la vez les limita la autoridad que pueden ejercer. ¿Por qué? Porque la autoridad no ejerce en la persona, está en el oficio. Las naciones tienen leyes justo como Dios tiene leyes, y es otro ejemplo de cómo el reino espiritual está en un sentido oculto en el reino secular. Los dos tipos de ley no son lo mismo, uno es terrenal y social, el otro es trascendente y moral. Con todo, están relacionados. Las leyes humanas derivan su autoridad de la ley de Dios. Entonces, la ley estatal, por ejemplo, por dar un caso, el hecho que yo tenga que detenerme cuando el semáforo está en rojo es una ley que está puesta en nuestro país y obviamente en otras partes también, porque son convenciones que trascienden de Costa Rica. Pero el punto es un acuerdo. El color rojo pudo haber sido cualquier otro color, pero el acuerdo es, el color rojo es que usted se detiene y usted está llamado a respetar ello. Obviamente, si vamos a la palabra de Dios, nosotros no vamos a encontrar ese mandamiento que diga y usted se detendrá cuando el semáforo esté en rojo. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Bueno, está lo siguiente, precisamente cuando yo guardo la ley y me detengo cuando el semáforo está en rojo, yo estoy guardando a mi prójimo de tener accidentes, es de prevención, de golpear a alguien que esté cruzando la calle o de golpear a otro vehículo. Entonces, y recordando una frase que había puesto el pastor Guarda hace muchos años, o sea, como cristiano, mi testimonio no es andar la postalita del pescado en el carro, es guardar las leyes de tránsito. Ese es el testimonio que yo doy y es como sirvo y amo a mi prójimo. Los cristianos, como los demás ciudadanos, sin importar su fe o la falta de ella en los que son incrédulos, están obligados a guardar la ley. No simplemente porque si no lo hacen vayan a obtener un parte, sino porque en última instancia se relaciona con la ley moral de Dios. Obedecer las leyes de tránsito previene accidentes. Por lo tanto, es necesario someterse a las autoridades porque, como dice Romanos 13:5, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahora, hay otras leyes que son manifestaciones directas de la ley de Dios, tales como las leyes contra el asesinato, contra el robo, y otras como las de tránsito tienen un principio moral detrás. La ley de Dios, no obstante, abarca cosas que las leyes humanas no pueden. La ley de Dios juzga lo profundo del corazón. La ley humana simplemente regula la conducta externa. Alguien puede ser un ciudadano obediente, lo que se puede llamar un ciudadano ejemplar, con una conducta cívica, y sin embargo ser en su corazón un pecador condenado, necesitado de la gracia de Dios. Entonces, alguno dirá, pero está diciendo Romanos 3 entonces que debo someterme siempre a las autoridades. ¿No podemos siquiera criticarlos? ¿Y qué de los que viven con gobernantes malos u opresivos?
Estaban obligados los alemanes que estuvieron, cuando Hitler gobernaba, estuvieron obligados a participar de sus esquemas blasfemos y asesinos. Algunos dirían que sí, diciendo que es que hay que obedecer a las autoridades, pero nosotros entendemos que no. Que existen leyes injustas por regímenes perversos que contradicen directamente las Escrituras. Por ejemplo, durante los primeros días de la Iglesia, durante el Imperio Romano, había una ley que demandaba que se quemara incienso y que declarara que el emperador era divino. Como ustedes sabrán, los cristianos dijeron no. Y muchos murieron porque dijeron, no vamos a reconocer a César como Dios, solo Cristo es Señor. Que muera. En algunos países islámicos es prohibido convertir a alguien de musulmán a cristiano. Y los misioneros cristianos están sujetos a pena de muerte por decirle a alguien de Jesús. ¿Significa Romanos 13 que ellos no deben evangelizar a los perdidos en las naciones cuyos líderes lo prohíben? No, no significa eso, porque hay un llamado superior de Cristo a discipular a todas las naciones. De nuevo, no es el llamado de un gobernante oprimir a su pueblo. Su propósito es amar y servir al prójimo. Y por tanto, un buen gobernante será aquel que trabaja por el bien del pueblo que gobierna. Y cuando castiga al malhechor, ¿para qué? Para que el ciudadano que guarda las leyes pueda vivir en paz. Los gobernantes que abusan de su autoridad al usarla para su propia ventaja, que roban al pueblo, que lo esclavizan, que los fuerzan a obedecer sus caprichos para su propia gratificación, están pecando contra la vocación de ser gobernantes. Pero queda la pregunta, ¿debo seguirle obedeciendo? Ciertamente los gobernadores humanos no siempre operan según el diseño de Dios para su oficio. Y el pecado persiste en dañar cada una de estas instituciones. Y la Biblia advierte acerca de los abusos que suceden cuando a un ser humano le es dada la autoridad legal suprema. Un buen ejemplo es el mismo Israel. ¿Qué sucedió con Israel? Ellos dijeron, queremos tener un rey como las demás naciones. Y ellos fueron claramente advertidos de lo que les iba a suceder. Nosotros lo leemos en 1 Samuel, capítulo 8. En 1 Samuel 8, nosotros leemos las advertencias que les fueron dadas a Israel cuando pidieron un gobernante. Primero de Samuel 8, versículo 11, dice así: dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y que sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Y qué es lo que puede notar uno en los distintos reyes que tanto Israel y Judá llegaron a tener? La gran mayoría de ellos fueron reyes malos, que condujeron al pueblo para que se desviara de Dios. En última instancia, obviamente, el Señor va a utilizar esta situación para luego prometer a un verdadero rey, el Señor Jesucristo. Pero el punto es, ellos no sabían lo que estaban pidiendo en ese momento. ¿Por qué? Porque hay consecuencias cuando una nación es gobernada por un mal gobernante. En última instancia, el balance, por decirlo así, nosotros lo podemos ver en las palabras de Pedro, cómo él escribió que debemos honrar al rey, pero también cómo él mismo tuvo en una ocasión que decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo tenemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 24, vamos a leerlo.
Bueno, ese tema es bastante extenso. Yo sabía que estaba difícil poder terminar, pero vamos a tratar de abarcar en esos últimos minutos. Segunda de Pedro, entonces, capítulo 2, versículos 13 al 24, dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pesadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La doctrina de la vocación a la luz del Evangelio. Hechos, capítulo 5. Pero este Pedro, que nos ha recordado que debemos honrar a Dios, que debemos sujetarnos a toda institución humana, fue el que juntamente con los 12 no hicieron caso cuando se les dijo que no siguieran hablando más en el nombre del camino. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, hicieron lo siguiente. Versículos 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Qué hicieron ellos? Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No nos van a callar. Esa fue la respuesta de los apóstoles en última instancia. Hermanos, hay algunos temas más que trataré de resumir en la próxima clase, pero finalizo con esto. Como creyentes somos responsables de cumplir debidamente como ciudadanos de este estado terrenal, a la vez que vivimos como ciudadanos del reino de los cielos. El Señor les bendiga, y ya saben, si tienen preguntas me las hacen llegar.